Pues muchas gracias a todos al estar hasta ahora todavía. Gracias a los que son profesores y felicitaciones en su día, hoy el Día del Maestro. Y quisiera simplemente hablarles algo de tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina en cáncer diferenciado de tiroides, porque muchas veces, así como dijimos, si el cáncer de tiroides es el mejor cáncer para tener, porque eso es lo que le decimos a nuestros pacientes, si no tiene ningún problema, por favor no se lo digan a los pacientes que tienen un carcinoma avanzado de tiroides, porque probablemente muchas veces nos llevamos respuestas que no son frecuentes y probablemente no debamos decir eso. Hay un problema y es que el cáncer diferenciado de tiroides muchas veces lo estamos dejando como un seguimiento más o menos irregular y deberíamos pararle un poquito más de bolas. Es la neoplasia endocrina más frecuente y su incidencia ha aumentado progresivamente en las últimas décadas en todos los países, ¿cierto? Fíjense que tenemos una incidencia de 6.1 por 100.000 mujeres año y de hombres 1.9 por 100.000. Lo más triste de todo el caso es que, es el segundo cáncer que más produce bancarrota en los pacientes, después del cáncer de pulmón. Y bueno, no importa mucho el de cáncer de pulmón porque se mueren más rápido, pero nuestros pacientes de cáncer de tiroides sí viven más y muchas veces tienen una calidad de vida tan mala que probablemente es lo que se describe en la literatura que más los lleva a bancarrota. ¿Cómo estamos en Colombia? Pues en Colombia tenemos realmente un subregistro. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer un registro nacional de cáncer. Ya logramos reclutar 1.096 pacientes. Lo hicimos en un tiempo más o menos rápido, 6 meses. Y el 88.5% de estos pacientes eran mujeres, la edad promedio era 45 años. Y en hombres la edad era un poquito mayor, 49 años, más o menos 12,4. Y nuestra estadística es diferente. Realmente ustedes saben que nosotros vivimos en Colombia y Colombia desde el 2020 es el país campeón en exceso de yodo. Quiere decir que nuestra biología, nuestro tamaño tiroideo, nuestra funcionalidad tiroidea es diferente. Asimismo, la distribución del cáncer diferenciado de tiroides. Si ustedes leen la literatura extranjera, pues el 85% va a ser papilar, el 15 o el 10% va a ser folicular. Nosotros no, nosotros tenemos el 94% papilar y eso va a cambiar. Pero Mauricio, si a usted lo mandaron a hablar de tiroglobulina, ¿por qué no habla de tiroglobulina? Bueno, vamos a ver qué es la tiroglobulina. La tiroglobulina es una proteína muy grandota, 660 kilodaltons, y es una proteína que le sirve de andamiaje, de estructura. La transcripción está principalmente por dos factores, el factor de transcripción tiroideo 1 y 2 y PAX8, es específica de células de origen tiroideo. Eso es lo que nos da pues la gran oportunidad de medirla en cáncer diferenciado de tiroides, pues solamente se va a producir en células de origen tiroideo, sea benigna o sea maligna. Y esto casi no funciona. Y la producción va a estar estimulada por la TSH. Entonces, fíjense que vamos a tener una síntesis secretada en células foliculares de la tiroides y no en ningún otro lado. ¿Qué hace la tiroglobulina? Pues la tiroglobulina, como les decía, es una proteína de andamiaje y lo que va a hacer es que una vez que ingresa el yodo por el sim portador, pues se va a unir a los residuos tirosina de la tiroglobulina, se va a iodinizar, se va a conjugar y vamos a formar monoyodo y diyodotironina para formar hormona tiroidea. Entonces la tiroglobulina es una proteína fundamental en la síntesis de la hormona tiroidea. ¿Y qué le puede pasar a esa tiroglobulina? Principalmente las células del cáncer pueden tener una alteración en la glicosilación o en la iodinización de la tiroglobulina. Y esto altera a la tiroglobulina, altera la estructura. Entonces, si ustedes piden tiroglobulina y les sale negativa, probablemente hay algunos cánceres que están tan mal diferenciados o están trabajando tan mal que producen una tiroglobulina que el ensayo no la puede medir. Entonces, uno se queda fresco, pero las imágenes o la clínica del paciente le está demostrando algo totalmente contrario. ¿Y cómo la medimos? Entonces, tenemos 3 formas de medirla. ¿Listo? En los años 70, empezamos a usar radioinmunoensayo para la medición, no funcionó muy bien,
hacía mediciones falsamente elevadas, cogíamos la tiroglobulina total y libre, entonces realmente se dejó de usar. Hacia los 80s empezamos a hacer ensayos inmunométricos y desde el 2008 empezamos a usar cromatografía líquida de alta presión con espectroscopía de masa en tándem. ¿Cuál creen que se usa actualmente o cuál usan ustedes actualmente? ¿La última, la segunda o la primera? Realmente la cromatografía no demostró ser muy sensible y específica, tiene muchas fallas, así que todavía estamos usando la técnica de los 80, el inmunoanálisis. Y vamos a ver qué tiene que ver esta técnica porque hay que tener en cuenta varias cositas. Uno, varía por los anticuerpos utilizados en la técnica, tiene heterogeneidad de la tiroglobulina por splicing alternativo, y la tiroglobulina producida por células de cáncer, como les decía, es diferente estructuralmente. Eso hace que esa variabilidad de métodos sea muy alta, tiene una variabilidad entre el 40 y el 60%. Eso obligó a las instituciones reguladoras, esta que se llama BCR 457, que es la Comisión Europea para el Instituto de Materiales y Métodos, a probar todos los ensayos de tiroglobulina, al menos por inmunoensayo, y tienen que demostrar un coeficiente de sensibilidad del 20%. Quiere decir que si yo mido una tiroglobulina con un ensayo, con el límite inferior, comparado con el gol estándar, no debe variar más del 20%. Y eso hizo que bajara, entre comillas, a un 30% la variabilidad entre los métodos, pero de todas maneras es muy alta. Entonces les voy a echar dos chismes acá, porque lo primero es que la sensibilidad funcional de la mayoría de los métodos es menor de 0,9 nanogramos por mililitro, pero ustedes están viendo que los últimos vienen con un rango de referencia mínimo de 0,2 nanogramos por mililitro. Y eso es importante para saber cómo vamos a medirla. Y como está tan de moda, los champús con biotina, la biotina para las uñas, la biotina para el pelo, por eso vean la cabellera, entonces muchas damas toman biotina y si toman más de 10.000 microgramos al día puede tener una medición falsamente baja de tiroglobulina, entonces deben suspenderla por lo menos de 3 a 5 días antes. Hay otras cosas que nos pueden dar vuelta y principalmente alterarnos las pruebas de la tiroglobulina, que son los anticuerpos antitiroglobulina. Los anticuerpos antitiroglobulina vienen en combo con la tiroglobulina, por favor nunca se les olvide pedirlos siempre en combo, con tiroglobulina, anticuerpos antitiroglobulina. Estos son principalmente de la clase IgG2, fíjense que pesan la mitad de la tiroglobulina, 330 kilodaltons, y se encuentra normalmente en el 10% de la población general. Entonces, si ustedes piden anticuerpos antitiroglobulina, o al menos aquí 10% podemos tener anticuerpos positivos. Sin embargo, en los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides, 1 de cada 4 lo puede tener, 25% pueden tener anticuerpos antitiroglobulina. Y lo más interesante, o lo que más nos sirve a nosotros, es que si el paciente ha tenido anticuerpos antitiroglobulina positivos, después de la tiroidectomía tienden a desaparecer en 3 a 5 años. Y esto es cómo podemos medir y por qué debemos medir siempre anticuerpos antitiroglobulina para que podamos interpretar esa tiroglobulina y que sea fiable. Ustedes ven acá en la A, esto es lo normal, tenemos un anticuerpo de captura de tiroglobulina y anticuerpos de detección. Esto funciona como un sándwich, entonces este va a capturar la tiroglobulina del suero y va a interactuar con el anticuerpo detector y ahí la prueba está bien y está positiva. Pero si nosotros tenemos o el paciente tiene anticuerpos antitiroglobulina, ustedes ven que puede alterar. Entonces, este anticuerpo del paciente puede interactuar con la tiroglobulina y no dejar al anticuerpo antidetector, lo que da una tiroglobulina falsamente baja. Lo mismo puede interactuar con el anticuerpo detector y no dejar que el anticuerpo de captura coja la tiroglobulina, lo mismo dar falsamente baja, o coge toda la tiroglobulina y no deja que se active la prueba. Entonces, si ustedes tienen anticuerpos antitiroglobulina presentes o positivos, la tiroglobulina no es tan fiable. ¿Listo? Pero el problema es que no tenemos un valor de corte de cuándo estos anticuerpos pueden alterar completamente la tiroglobulina. Lo que sí sabemos es que si ustedes tienen un mayor
de 50% de reducción en 3 años de los anticuerpos, la probabilidad de recaída del cáncer sí es menor del 3%. O sea que si van disminuyendo los títulos de anticuerpos más de la mitad en 3 años, la probabilidad de recaída es muy baja. Y si hay aumento de los títulos, ¿cierto? Como la tiroglobulina no es bien interpretable, pero si van en aumento, bueno, hay que considerar lo que ustedes sí son expertos, las imágenes complementarias, para ver si ese cáncer está progresando. Pero eso traducido a la práctica, ¿cómo lo hacemos? Porque la teoría suena muy bonito. Entonces vamos a aplicarlo clínicamente. ¿Cuándo medimos la tiroglobulina? Pues hay diferentes protocolos, 6 semanas, 8 semanas. Lo que sí sabemos es que una vez hacemos la tiroidectomía, la vida media son 30 horas, ¿de acuerdo? Y más o menos entre 3 y 4 semanas ya no deberíamos tener tiroglobulina presente en nuestro organismo. Así que después de las 6 semanas la medición estaría bien. Sin embargo, una vez que el paciente pues ya se le hizo la ablación, tenemos la tiroidectomía y lo estamos esperando, la sensibilidad y la especificidad para detectar una persistencia sí va a variar. 96 y 95% si dejamos al paciente con una estimulación simplemente por suspender la levotiroxina. Fíjense que tiene una buena sensibilidad y especificidad con TSH recombinante, pero si a esa TSH recombinante le agregamos ecografía, ultrasonido, la sensibilidad y especificidad para detectar la persistencia, fíjense que sube a un 93 a 99%. Otro dato clave es que ustedes tienen una tiroglobulina estimulada con TSH recombinante o dejando de darle levotiroxina, si está menor de 10 nanogramos por mililitro antes de la ablación, fíjense el valor predictivo negativo tan alto. Por eso es que a veces ese artículo de Oncotarget a veces a nosotros nos llama la atención porque el valor predictivo negativo sí es muy alto. Entonces, fíjense que si está menor de 10 estimulada antes de la ablación, la ausencia de recurrencia de enfermedad es alta. Y si tenemos una tiroglobulina suprimida, quiere decir que el paciente está tomando levotiroxina y su TSH está muy baja, pero si está por debajo de 0,1 nanogramos por mililitro con los kits nuevos, ¿sí? La probabilidad de que ustedes vayan a tener una tiroglobulina por encima de 2 nanogramos por mililitro estimulándola, bien sea con TSH recombinante o dejando al paciente sin levotiroxina, es muy baja, menos del 2%. Entonces, esto también nos da un dato clave. Pero si la tiroglobulina está mayor de 2 nanogramos por mililitro luego de 12 meses de haber hecho la terapia de ablación, también tenemos otro dato clave, 80% de los pacientes pueden tener recurrencia antes de 5 años. ¿Listo? Y otra. Entonces, la usamos continuamente, no tenemos un dato estático, no tenemos la tiroglobulina preablación, sino la tiroglobulina debe ser dinámica, la debemos medir entre 6 y 12 meses siempre en nuestros pacientes porque la estratificación del riesgo es dinámica, ¿de acuerdo? Y una de las cosas es si ustedes ven que esa tiroglobulina tiene un doblaje, o sea, subió más del 50% en menos de un año, siempre ese paciente hay que pararle muchas bolas porque las metástasis regionales o la progresión va a ser muy rápida. Y el dato clínico de los anticuerpos, lo que les decía, es por favor siempre en combo. Entonces, si los anticuerpos disminuyen entre 3 a 5 años, fíjense que el riesgo de recurrencia es bien bajito, menos del 3%. Y si ustedes tienen una tiroglobulina no detectable, pero con unos anticuerpos mayores de 100 miliunidades por mililitro, tienen un riesgo de recurrencia casi hasta del 50%. Entonces, ese es otro dato clave con los anticuerpos, ¿listo? Si tienen anticuerpos mayor de 100 y la tiroglobulina les dio no detectable o muy bajita, pilas, pero ese paciente no está bien, sino que tiene un gran riesgo de recurrencia. ¿Y cómo podemos interpretar ahora sí todo esto? Entonces sabemos que hay que estratificar a nuestro paciente y debemos saber si ese paciente está respondiendo o no. ¿Y cómo sabemos si hay una excelente respuesta, una respuesta intermedia o una patología estructural o intermedia? Bueno, eso ya también está determinado. Excelente respuesta es paciente que se tiroidectomizó y se le hizo ablación, si la tiroglobulina no estimulada está por debajo de 0,2 o la estimulada está menor de 1, sin anticuerpos y con imagen negativa, ese paciente está respondiendo excelentemente.
Si ese paciente solo se tiroidectomizó, la única diferencia es que la tiroglobulina estimulada debe ser menor de 2 nanogramos por mililitro, no tiene anticuerpos, imagen negativa, excelente respuesta. Pero si solo le hicimos lobectomía, ahí sí cambia. La tiroglobulina debe ser menor de 30 nanogramos por mililitro y también debe tener antitiroglobulina negativa e imagen negativa. Hablamos de una respuesta bioquímica incompleta en el paciente que se tiroidectomizó y se le hizo ablación si la tiroglobulina es mayor de 1 nanogramo por mililitro, no estimulada, o si estimulándola da más de 10 nanogramos por mililitro. O sus anticuerpos van en aumento, pero tiene una imagen negativa. Eso se llama respuesta bioquímica incompleta en el paciente con tiroidectomía y ablación. Si el paciente se le hizo la tiroidectomía pero no la ablación, lo que cambia es el valor, tiroglobulina mayor de 5 o estimulada mayor de 10. O fíjense aquí, la tiroglobulina en aumento con una TSH estable. Tenemos a nuestro paciente así, suprimido, 0,0 no sé qué, pero la tiroglobulina va en aumento, entonces eso es respuesta bioquímica incompleta. Y cuando no se le hizo ablación y no se hizo completa la tiroidectomía, entonces tenemos una tiroglobulina estable mayor de 30 o en aumento con TSH estable o anticuerpos en aumento pero con imagen negativa. Entonces, estos pacientes se les denomina respuesta bioquímica incompleta. Y aquí, ahí sí los endocrinos quedamos patinando porque ahí no nos sirve la tiroglobulina ni los anticuerpos cuando hay una respuesta estructural incompleta. Entonces, si vemos en la ultrasonografía que hay una lesión recidivante en lecho o tenemos adenomegalias con compromiso extracapsular, etcétera, pues ahí ya la tiroglobulina pierde su valor porque vemos que hay una enfermedad anatómicamente activa y ahí la bioquímica no nos va a servir. Y hay respuestas indeterminadas. Obviamente esto pues uno lo tiene ahí en el escritorio, lo busca en Google o algo porque realmente es difícil de aprendérselo todo, pero las respuestas indeterminadas pues son las que no son excelentes ni bioquímicamente incompletas, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que sí hay que tener en cuenta aquí es que ustedes sí pueden tener, por ejemplo, la captación tenue o en lecho o el rastreo con una tiroglobulina estimulada de 0,2 a 1 o la estimulada de 1 a 10 o disminución de la estabilización de anticuerpos en ausencia funcional o estructural. Esto generalmente no sabemos cómo medirlo, seguirlo, etcétera, sino simplemente nos dice, bueno, ese paciente no tuvo excelente respuesta, no tuvo una respuesta bioquímicamente incompleta, entonces trate de seguirlo y mire para dónde va. Y bueno, para concluir, la pregunta era si los tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina son confiables o no. Bueno, pues la idea es que son confiables si los solicitamos en el momento adecuado, si tenemos los equipos de medición, si sabemos con qué técnica la estamos midiendo y si lo seguimos con la misma técnica y si lo integramos a la clínica, al estadio y respuesta del paciente con cáncer diferenciado de tiroides y ojalá si trabajamos en equipo. Muchísimas gracias y muy amables.